Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a tener una exposición muy interesante. Vamos a tener la clase número 11 del libro secreto de Juan. Un capítulo en donde vamos a ver toda la cosmología de la gnosis. Vamos a hacer una pequeña comparación de lo que enseña el cristianismo moderno en su cosmología y parte de su doctrina que enseña acerca de la salvación. Y en este capítulo vamos a ver la naturaleza de la salvación, pero en la parte gnóstica, en este cristianismo antiguo que apareció después de la muerte de Jesús. Entonces es un capítulo interesante porque vamos a aprender en qué es lo que realmente se enfoca la gnosis. Y pues antes de entrar de lleno con el tema, también quiero extenderles la invitación para aquellas personas que quisieran participar en las clases virtuales del libro secreto de Juan, que me puedan mandar un correo electrónico a sabiduría.espiritual23@gmail.com. Mándame un correo, te agrego al grupo de Telegram y ahí nos vamos a poner de acuerdo para la siguiente clase que sería el próximo mes. Entonces, si estás interesado en participar, mándame un correo, nos ponemos de acuerdo ahí y después te estaré agregando al grupo de Telegram. Y ahora sí, chicos, haciendo a un lado todos los protocolos de inicio, vamos a entrar de lleno con el tema. Listo, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en este capítulo? Como lo mencionaba, hay dos puntos que nosotros tenemos que analizar y que son de suma importancia. Cuando nosotros nos encontramos en las iglesias modernas cristianas, se nos enseña que el hombre ha caído o está en un estado caído en el que por medio de que participó del fruto en el jardín del Edén, tiene una transformación en su cuerpo físico, en donde se le introduce el envejecimiento, se le introduce el dolor en el cuerpo físico, las enfermedades y posteriormente la muerte física. Lo que a nosotros normalmente nos enseñan es que toda esta decadencia y todo este sufrimiento viene a raíz de que Adán participó del fruto prohibido, del cual Dios le prohibió que comiera de este fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en este capítulo y que no debemos de olvidar? Es que el libro secreto de Juan nos va a revelar la verdad de lo que realmente sucedió en el paraíso. Nos va a explicar acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal y también nos va a enseñar acerca de otro árbol que aparentemente lleva el nombre de el árbol de la vida, pero es un árbol impostor. Es un árbol que engaña a los hombres para que estén susceptibles al error. Entonces, toda esta información que tenemos en el cristianismo moderno va a ser aclarada en este capítulo. ¿Qué es lo que vimos en el capítulo 10? Recordemos que es formado el cuerpo físico, pero este cuerpo físico no se puede mover. Por una orden sagrada, el Cristo o el Padre Eterno envía 5 luces o 5 destellos. Estos 5 destellos le aconsejan a Yaldabaoth que insufle su espíritu. Este espíritu es una frecuencia luz que poseían estas entidades desviadas, el cual fue arrebatado y fue introducido en el cuerpo físico de Adán. ¿Y qué es lo que sucede? Que Adán se levanta y es más poderoso, es más inteligente, incluso hace mención de que este Adán estaba iluminado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vemos ahí unos pequeños versículos en donde hace mención que Yaldabaoth toma a Adán para arrojarlo a la parte más baja del reino material. Entonces, esta información de que lo toma y lo va a arrojar a la parte más baja del reino material es el capítulo 11. Aquí lo vamos a ver de una mejor manera explicado. Entonces, teniendo todo este contexto de lo que sucedió en el capítulo 10, vamos a pasar al capítulo 11. Vamos a empezar con la lectura. Dice el primer versículo: el ser humano, Adán,
fue revelado a través de la sombra brillante de dentro. Y la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de todos los creadores. Entonces, ¿qué podemos resaltar aquí de este versículo? Esta parte que le subrayé en azul donde dice fue revelado a través de la sombra brillante de dentro, quiere decir que de esa condición negativa que se llega a encontrar el Adán, siempre va a resurgir esa luz o esa chispa divina que se encuentra dentro de nosotros. En el capítulo 10 hablamos un poquito acerca del pensamiento posterior iluminado, que esta chispa siempre va a aparecer para impulsarnos a tratar de hacer lo correcto, que nosotros podamos tener realmente una transformación en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que a pesar de toda la oscuridad, a pesar de todo el reino material en donde estamos envueltos nosotros en engaño, en tinieblas, siempre esta luz va a salir a flote para podernos ayudar a tomar decisiones correctas. Dice, y la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de todos sus creadores. Entonces también su estructura mental era superior a la de Yaldabaoth. Y dice el versículo 2, dice, cuando alzaron los ojos, vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya. Así que idearon un plan con toda la multitud de gobernantes y ángeles. Y aquí lo que podemos resaltar, chicos, en este versículo 2 es esta frase que dice, cuando alzaron los ojos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Adán en realidad era muy superior. Ahora, esta frase que acabo de decir a lo mejor está mal. Debemos entenderlo de que nosotros en realidad somos superiores a estas entidades. Nuestra capacidad para pensar, para realizar estructuras mentales y aprender a discernir de lo que es bueno y lo que es malo es superior. Eso es lo que nosotros debemos llevarnos de estos versículos. Ahora dice que al ver esto, estas entidades penumbrosas se organizan y empiezan a idear un plan. Vamos a ver cuál es su plan. Dice el versículo 3, tomaron fuego, tierra, agua y los combinaron con los 4 vientos ardientes. Los batieron juntos e hicieron una gran conmoción. Los gobernantes trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte para poder producir una figura otra vez, pero ahora de tierra, agua, fuego y el espíritu que procede de la materia. Esto es la ignorancia de las tinieblas y el deseo y su propio espíritu contrario. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Aquí lo que nosotros estamos viendo es que están mezclando elementos. Es tierra, fuego, agua, y aquí habla acerca del viento. Dice, nada más que dice que de los 4 vientos, pero está haciendo referencia a los 4 elementos de la tierra. Después habla que también introduce su propio espíritu contrario. Ahorita vamos a analizar un poquito más y vamos a desglosar estos versículos. Vamos a finalizar esta parte. Dice, esta figura es la tumba, el cuerpo creado nuevamente, que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido. Así Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar apartado. Ahora, aquí también otras frases que podemos resaltar es cuando dice en el versículo 5, dice, el cuerpo creado nuevamente. Y por acá en el versículo 4 creo que dice, para poder producir una figura otra vez. Ahora, todas estas frases nos hacen relación o alusión de que tal vez este primer prototipo de Adán, que era poderoso, que estaba iluminado y de cierta manera poseía la inmortalidad, se rebela en contra de ellos.
Al ver que no tiene Yaldabaoth control sobre esa primera humanidad o ese primer prototipo, se piensa en crear uno segundo, pero ahora van a introducirle una modificación genética para que este humano pueda ser susceptible a obedecer y a cometer errores. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es donde está un poquito mejor explicado. Vamos aquí a tratar de aclarar a qué se refiere cuando dice los batieron juntos e hicieron una gran conmoción. Como les mencionaba, habla acerca de el fuego, de la tierra, del agua y del viento. ¿Qué simbología es la que tiene al decir que mezclaron todo esto y provocaron una gran conmoción? Nosotros en las tradiciones cristianas modernas se nos enseña que esta gran conmoción viene a raíz de que Adán come del fruto prohibido. A él se le había dado la instrucción de que no comiera de ese fruto, porque el día que él comiere, de cierto morirá. Eso lo vemos reflejado en el primer libro del Antiguo Testamento, que es en el Génesis. Ahorita no recuerdo bien qué capítulo es. Cuando él participa de este fruto, la tierra tiene una transformación y también su cuerpo físico, en donde con el sudor de su rostro él iba a conseguir el alimento, y donde incrementa el dolor en las preñeces a la mujer. Al momento de dar a luz, él iba a incrementar ese dolor. Entonces ahí con pequeños destellos vemos que Adán, al momento de participar del fruto, es modificado su cuerpo físico. ¿Qué es lo que nos está enseñando el libro secreto de Juan, que pertenece a estas corrientes cristianas antiguas? Y me refiero a la gnosis. Nos está diciendo que esta manipulación de enfermedades, de dolor, de envejecimiento, y posteriormente la muerte física, no viene a raíz de que Adán participa de un fruto. Aquí lo que nos está aclarando es que toda esta conmoción viene a raíz de tener celos. ¿Celos de quién? De Adán. Estos gobernantes penumbrosos, al ver que Adán era superior, ellos son los que introducen el germen del error o esta manipulación genética en el cuerpo físico. Aquí lo vemos desglosado. Fuego, tierra, agua y viento bien representa el dolor, un cuerpo imperfecto. ¿A qué me refiero con un cuerpo imperfecto? De que podemos nacer con malformaciones genéticas. Entonces, a eso me refiero con un cuerpo imperfecto. Está sujeto a las enfermedades, al envejecimiento y posteriormente a la muerte. Toda esta condición en esta vida humana la conocemos como sufrimiento. Desde el momento en el que nacemos hasta en el momento en el que nosotros llegamos a la muerte física, existe sufrimiento en este cuerpo físico. Ahora, hace mención también acerca del espíritu contrario. ¿Qué es este espíritu contrario? El espíritu contrario, chicos, también se refiere a una condición en la que el hombre está susceptible al error. Aquí vemos que habla acerca de la ignorancia, de las tinieblas, el deseo, el apego, la aversión y la ira. ¿Cómo es que introduce este tipo de sufrimiento psicológico al humano? Pues lo hace a través de enseñarle, a través de los sentidos, cómo experimentar aparentemente una vida llena de placeres. Ahorita lo vamos a ir desarrollando en los próximos versículos. Y por medio de esta información hacia los placeres sensuales y diabólicos, aparece el grillete del olvido. El grillete del olvido es el perder completamente esa conexión con la chispa divina o con el verdadero propósito de buscar dentro de nosotros a Dios y activar ese pensamiento posterior iluminado. A eso se refiere con el grillete del olvido. Vamos a continuar con los otros.
Dice, el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Recordemos que esta pequeña chispa luz proviene de la primera fuente. Y aunque proviene de la primera fuente, también es el mismo creador universal dentro de nosotros. A pesar de toda esta información, que es el grillete del olvido, el pensamiento posterior iluminado, en cierta etapa de nuestra vida va a aparecer y nos va a impulsar a investigar y a cambiar nuestra vida. Dice el versículo 8, los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso. Y aquí se empieza a relacionar con lo que normalmente estamos acostumbrados a leer en el Génesis. Dice, dijeron, come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Esto nosotros lo relacionamos también en el Génesis, chicos, cuando le dice, de todo árbol del jardín podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no debéis comer. Pero el Cristo aquí le está enseñando a Juan que los otros árboles, dice que su placer es amargo y su belleza es perversa. Dice el versículo 9, dice, su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Yo te enseñaré el secreto de su vida, tal como está relacionado con el plan que idearon y la naturaleza de su espíritu. Y empieza a explicar la simbología del árbol de la vida que aparentemente plantaron estos gobernantes penumbrosos. Dice, la raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son ungüento malo, su fruta es muerte. El deseo es su semilla y brota en la oscuridad. La morada de los que prueban este árbol es el infierno y la oscuridad es su lugar de descanso. Dice, pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense bien. Pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos estaban atentos de que Adán no participara de este fruto. Dice que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. En realidad, el árbol del bien y del mal es esa chispa divina. Ahora, antes de pasar a la otra diapositiva, lo que nosotros debemos entender, chicos, es que toda esta simbología de los árboles se refiere a un conocimiento, se refiere también a una manera de actuar. Por eso cuando leemos el Nuevo Testamento y Jesús hace alusión de los frutos, se refiere a los actos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, Él aquí nos está dando una descripción de lo que en realidad era ese paraíso, esos árboles y ese falso árbol de la vida. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para explicar un poquito. A ver, no vamos a leer estos versículos y ya pasamos a la otra. Recordemos que en los versículos anteriores que leímos hablaba de que ellos estaban frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice el versículo 15, dice, se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Esta desnudez es la falta del conocimiento de entender que dentro de él está esta chispa divina. Y después dice el versículo 16, dice, yo fui el que empero les hizo comer.
cuando lo leemos por las primeras veces, esta información nos cae de peso. Es un poquito difícil digerirlo. ¿Por qué? Porque tenemos años que nos han enseñado que la serpiente es quien entrega el fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero aquí el Cristo le está diciendo a Juan que Él es el que en realidad da de comer este fruto. Dice el versículo 17, yo le dije al Salvador, Juan es el que le está diciendo, Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? El Salvador se rió y dijo, la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante porque el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán restauró la mente de Adán para que fuera mayor que el primer gobernante. Ahora, antes de pasar a la otra diapositiva, chicos, todo lo que nosotros acabamos de leer, pudiéramos interpretarlo que viene siendo la cosmogonía o cosmología de lo que es el gnosticismo. En las iglesias cristianas modernas se nos enseña que Adán participa de este fruto, por lo cual toda la humanidad se encuentra en un estado caído. Y así como en Adán entra la muerte física y el error, también por una persona tiene que entrar la resurrección de los muertos y la salvación del error o la salvación del pecado por medio de una expiación, por medio de un sacrificio voluntario, honesto y lleno de amor, en donde un Dios tiene que bajar y dar su vida por nosotros. Eso es lo que a nosotros nos han enseñado durante todo el transcurso de nuestra vida en las tradiciones cristianas modernas. Pero ahora aquí, en este análisis que estamos haciendo de estos libros gnósticos que pertenecen a una biblioteca gnóstica, lo que nos está enseñando es que toda esta condición de error es a raíz de estos gobernantes penumbrosos, los arcontes, los Elohim, el demiurgo, Jehová, Yahvé. Toda esta organización del dragón, lo que nos está enseñando el libro secreto de Juan es que todo este error de el envejecimiento, el dolor, las enfermedades y la muerte ha sido introducido por celos. Y la salvación, sí se pudiera decir que la salvación gnóstica, el que nosotros podamos alejarnos de este cuerpo material, de sus debilidades, de su error, es a raíz de buscar hacia adentro, de buscar esa chispa divina, el pensamiento posterior iluminado, sin ritos, sin asistir cada domingo a una iglesia, sin participar de la Santa Cena o de la Cena del Señor, sin pagar un diezmo. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí es una invitación de poder buscar dentro de nosotros esa chispa divina para que nos ayude a controlar este cuerpo físico y de esa manera trascender y lograr esa conexión con el Padre de todos. Eso es lo que nosotros estamos viendo en estos versículos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo cuando dice come y alégrate? Y dice, pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Ya lo leímos, ¿no? Que su raíz es amarga, sus ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son ungüento malo, su fruta es muerte, el deseo es su semilla y brota en la oscuridad. Ahora, Juan le pregunta, oye, ¿no fue la serpiente quien les dio de comer del fruto? Y el Cristo no dice que no les da de comer de un fruto, le dice sí les da de comer de un fruto, pero no fue el árbol del bien y del mal. La serpiente no les da de comer de ese fruto de ese árbol, sino que el fruto que les enseña
que viene siendo, aquí lo pongo, es la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción. Todo esto nos resume lo que leímos en el versículo anterior, donde dice que la raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muerte. Todo esto se resume en eso. Y ya dice, ¿con qué propósito se hace? Vimos en versículos anteriores que dice que es para ponerlo como grillete de olvido. Entonces, de esta manera, Adán le es de utilidad a la serpiente, genera frecuencias negativas, de las cuales estas entidades se alimentan. De todo lo negativo que pensamos, que hablamos, que comemos, que actuamos, en el cual nosotros nos olvidamos de nuestra esencia divina, a esto se está refiriendo. Este es el fruto que realmente entrega la serpiente a Adán. La serpiente realmente no entrega el conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué es lo que también nosotros estamos viendo? Que este fruto prohibido aparentemente por estos gobernantes penumbrosos no es un fruto prohibido, es un fruto que todo humano debe de comer. Todos nosotros debemos de buscar hacia adentro y activar esa chispa divina, el pensamiento posterior iluminado. Todo hombre no debe de verlo como algo prohibido, sino que al contrario, debe de comer de este fruto. Vamos a continuar ya para terminar, chicos. Dice, el primer gobernante a su vez quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán, así que arrojó olvido sobre Adán. Ahora, ¿por qué es importante para Yaldabaoth y para estas entidades penumbrosas recuperar? Dice, quería recuperar el poder. ¿Por qué para él era importante? Porque recordemos que ellos, al no arrepentirse, al tener varias oportunidades para cambiar su vida y no quererlo hacerlo, sino al contrario, de una manera estúpida e ignorante, se exaltan como Dios, entonces ellos ya no forman parte de la creación. Ellos le están dando la espalda al Creador. Esos poderes y esa chispa que es introducida en Adán y que es arrebatada de Yaldabaoth, estos gobernantes penumbrosos, a raíz de eso, ellos mueren, tienen fin. Entonces, ¿qué es lo que ellos piensan? Tratar de recuperar este poder y esta chispa para continuar viviendo por la eternidad. Nosotros somos eternos, nosotros sí, ellos no. Por eso para ellos es importante recuperar estos poderes. Dice Juan en el versículo 21, dice, yo le dije al Salvador, ¿qué es este olvido? El Salvador dijo, no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él dijo en su primer libro, hizo que Adán quedase dormido. Sí, dice, hizo que Adán quedase dormido. Más bien, este olvido hizo que Adán perdiera todo sentido. Ahora, aquí vemos cómo el Salvador empieza a denunciar lo que nosotros vemos en el primer libro de Génesis y sobre todo a su profeta. Dice, no es como Moisés escribió y tú oíste. Nos está enseñando que la verdad que se encuentra ahí en realidad no es una verdad, está manipulada esa información. Y él empieza a enseñarle. Dice, este olvido hizo que Adán perdiera todo sentido. ¿Por qué? Porque le enseña un falso propósito de la vida, en los placeres sensuales y carnales, diciéndole que adquiriendo esa manera de vivir es el verdadero propósito de la vida. Vivir en los placeres mundanos o diabólicos. Eso es lo que le está enseñando el Salvador a Juan. De esa manera se desprende de buscar su esencia divina. Dice el 23, dice, así dijo el primer gobernante a través del profeta, haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender
ni discernir. Yaldabaoth sí se da cuenta que el proceso de la raza humana es pasar por un periodo de tiempo en este cuerpo físico y posteriormente elevarse nuevamente hacia la luz. En esta comprensión, los gobernantes penumbrosos, ¿qué es lo que piensan? Dice, bueno, está bien, no puedo detener ese proceso. O sea, tarde o temprano el hombre o la humanidad va a alcanzar ese estado luz. Pero ¿qué es lo que sí puedo hacer para yo obtener energía y continuar con vida? Es hacer que sus mentes sean lentas, que sea difícil entender lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de estos 4 poderes que hemos estado estudiando: poder económico, poder político, poder militar y poder religioso. Entonces, este es el capítulo 11, chicos. Hay mucha información que podemos revelar o que podemos ir descubriendo en el libro secreto de Juan, en este capítulo. Y ya nada más para hacer un pequeño cierre, no debemos olvidar, chicos, que aquí en este capítulo estamos viendo esta doctrina o cosmología del gnosticismo, en donde la salvación viene a través de comer de este fruto del conocimiento del bien y del mal. Este fruto es entregado por el Cristo. En los próximos capítulos vamos a ver cómo lo hace. Entonces, la verdadera salvación viene cuando nosotros aprendemos a controlar este cuerpo físico que está sujeta a los sentidos por medio de lo que vemos, olemos, gustamos, tocamos, escuchamos, que es por donde viene la manipulación, a través de estos sentidos. Y logramos la salvación de este error cuando nosotros conectamos con el absoluto, cuando nosotros descubrimos esa chispa divina. ¿Cómo lo hacemos? A través del conocimiento, a través de aprender qué realmente es bueno y qué realmente es malo. Entonces, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Creo que no está... Ahí. ¿Allá? Sí, Ahí. ahí ya te escuchamos. Ya, saludos. Am, Al principio no me acuerdo en qué verso, donde dice que Yaldabaoth arrojó al Adán a la materia, o sea, al planeta Tierra. No, es una simbología que se está refiriendo a una manipulación al cuerpo físico que había creado. Recordemos que en el capítulo 10 crea un cuerpo físico en réplica idéntica al humano universal, que es el Pijeradamas. Cuando insufla su poder y su espíritu en Adán, dice que este humano Adán se levanta más poderoso que Yaldabaoth, se levanta iluminado y su estructura mental es superior a la de Yaldabaoth. Entonces, cuando dice que lo arroja o lo sumerge al reino material, no quiere decir que lo está tomando y lo está plantando en el planeta Tierra o en un planeta. Vemos que dice, tomó los elementos de fuego, tierra, agua y viento, y dice, y creó una gran conmoción. Entonces dice que crea otro prototipo de Adán, pero en una condición en decadencia, porque toda esta simbología de tierra, fuego, aire, y que los batió y que introdujo su espíritu contrario, se está refiriendo a una manipulación en el cuerpo físico y en nuestros sentidos. Entonces, cuando dice que lo arroja a la parte más baja del reino material, es esta manipulación y también la información que le enseña al Adán, pues es de error. Le enseña un falso propósito de la vida. A eso se está refiriendo. Claro, Sí. ya entendí, gracias. Pero también cuando dice en otro verso, lo cogió y lo arrojó al paraíso, o sea,
toda esa manipulación primero fue fuera de este plano y después del paraíso es aquí. Lo que nosotros estamos viendo en el libro secreto de Juan nos está enseñando que hace miles y miles y miles de años fuera del planeta Tierra, este sistema de control a los humanos ha existido. Entonces, no se está refiriendo en sí a nuestro planeta Tierra. Lo que nos está enseñando el libro secreto de Juan es cómo actúan estos personajes penumbrosos cuando llegan e invaden planetas. Entonces, sí se está refiriendo a un planeta, a un lugar, pero no es el planeta Tierra. Esta historia que nosotros estamos viendo es anterior a lo que sucedió aquí en el planeta Tierra. Sí. Cuando estas entidades son perseguidas por Miguel y sus ángeles y que estos Elohim o Anunnaki llegan aquí al planeta Tierra, utilizan este mismo sistema que nos está revelando el libro secreto de Juan, utilizan ese mismo sistema de control y de gobierno en este planeta. Ellos lo replican. ¿Por qué? Porque les ha funcionado durante miles y miles y miles de millones de años atrás. Oh. La única diferencia que leyendo otros documentos aprendemos es que aquí en el planeta Tierra, aquí ya es su fecha límite y de caducidad para ellos. Ajá. Aquí va a ser el exterminio total de ellos. Wow. Esa es la única diferencia, pero esto que nos está enseñando el libro secreto de Juan es un patrón que se ha venido replicando a través de muchos años en diferentes planetas. Okay. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Ok. Gracias, Jesús, entendido. Sí. ¿Alguien más, chicos? Muy bien. Gina. Sí. Aquí en este capítulo se habla de que fue el Salvador quien hizo comer del fruto con toda la intención de que, ¿de qué? De que encontrara, de activar el pensamiento posterior iluminado. Ahora, eso es algo muy interesante lo que tú preguntas, ¿sí? Porque a veces cuando leemos estos libros gnósticos y sobre todo esta esencia, la esencia que vemos reflejada en el libro secreto de Juan, no necesariamente estamos hablando de Jesús. Este mismo comportamiento en donde el Cristo sonríe y explica, no solamente lo vemos con Jesús, en otros personajes a través del tiempo, aquí en la tierra, esta esencia la vemos reflejada en muchos otros mensajeros. Entonces, cuando dice, yo empero les di de comer de este fruto, no se está refiriendo a que fue Jesús en especial, y lo vamos a ver en el otro capítulo. No se refiere a Jesús, pero sí se refiere a esa chispa creadora, a ese creador universal que lleva por nombre el Cristo, y se ha manifestado a través del tiempo en diferentes civilizaciones, en diferentes profetas, pudiéramos llamarlo así. ¿Y qué es lo que hacen estos mensajeros luz? Entregan esta información, una información en donde debemos aprender a controlar nuestro cuerpo físico, una información en donde nos enseñan que estos dioses que aparecieron o que bajaron en realidad no son dioses, sino que hay una denuncia por parte de ellos y nos enseñan que Dios pues es esa luz inconmensurable, es la misma creación que se encuentra depositada en todas las formas. Unos tienen forma humana, otros tienen forma de perritos, de gatitos. Esa misma luz toma forma de un árbol. Entonces, estos mensajeros revelan esa información y ¿qué es lo que hace? Al nosotros tener depositada esa chispa divina o ese pensamiento posterior iluminado, resuena con nosotros.
Por eso cuando leemos el Nuevo Testamento y las enseñanzas del Sermón del Monte y lo que él habla con sus apóstoles a través de sus parábolas, por eso también conecta con nosotros. De esa manera, él entrega este fruto prohibido. ¿Es prohibido para quién? Para el sistema. ¿Es prohibido para quién? Pues para los pastores, para los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos dependen del lucro, ellos dependen del control mental. Pero al entender que no es necesario ir a la capilla, al entender que no es necesario pagar un diezmo, al entender que no es necesario obedecer al pastor, sino más bien hacer una introspección de mi vida. ¿Qué decisiones he tomado que me han traído en este momento presente pues a ese sufrimiento? Empiezo a analizar y me doy cuenta, bueno, he tenido un mal comportamiento, creo que nunca debía haberme portado portado de esa manera con mis padres, con mi esposa, con mi familia. Esa es una introspección y ahí se toma una decisión de cambiar en ese momento presente. Entonces, este fruto que entrega el Cristo no necesariamente es Jesús, no necesariamente es Jesús. Como les mencionaba, en diferentes tiempos, en diferentes civilizaciones antiguas, han aparecido personajes y han entregado este fruto prohibido, este fruto del conocimiento del bien y del mal. Es un conocimiento, no necesariamente es un fruto. Y lo hace, aún en la actualidad lo hace. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de que aparecen estos libros que nunca habíamos visto en la Biblia y de repente, no sé, algo sucede. Obviamente es algo interesante de que en 1945 aparezca esta biblioteca de Nag Hammadi, aparezcan los documentos del Mar Muerto y que tengan este tipo de información y que esta información esté relacionada con el budismo, que esté relacionada con el hinduismo, que esté relacionada con enseñanzas herméticas, que esté relacionada con la información que tenemos en América con los indios Hopi. Entonces, vemos que esta esencia del Cristo se ha manifestado en diferentes culturas para impartir este conocimiento. Entonces, a esto se refiere, Gina. No sé si quedó ahí más o menos respondida tu pregunta. Sí, claro que sí, Jesús, bastante claro. Entonces podríamos decir que estos Yaldabaoth, estas entidades también manipulan hasta hoy en día este mismo conocimiento. Es decir, yo entiendo que el Padre insufló la luz dentro de nosotros para evitar que cayéramos en estas, para lo que fuimos creados de acuerdo con Yaldabaoth, pero al mismo tiempo me queda eh, como que el análisis de que entonces al día de hoy seguimos siendo manipulados, inclusive la gnosis está siendo manipulada por New Age y tal, porque en lugar de encontrar esa luz interna como una conexión al Padre, nos hacen creer que nosotros somos los dioses. Entonces yo encuentro que en este capítulo está ahí esa intención descrita, ¿no? La veo como más clara en la versión en inglés porque ahí hasta le pone nombre a esa intención, ¿no? Tiene un nombre raro que no recuerdo ahorita, Espíritu pero artificial, creo que dice, ¿no? El espíritu artificial. sí, pero tiene algo así como noia, epionia o algo Ah, así. la epinoia, ajá, el Eso, pensamiento, pues, sí, son exacto. como iniciales, ajá. Ok, en inglés, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, era un poco esa confusión porque igual regresando a esta manipulación donde tú mencionas que las iglesias y tal han también manipulado con toda esta intención los libros sagrados, pues encuentras, bueno, a mí por ejemplo me enseñaron que el comer del fruto prohibido era algo tipo casi orgía, ¿no? Donde ahí todos estuvieron pecando al mismo tiempo, incluyendo la serpiente. Por eso me hizo un poco de ruido, pero al final conectando todo esto, pues bueno, es solo manipulación, ¿no? Hasta Así, hoy en día. sí, así es. Y fíjate qué interesante eso que tocas, porque esa verdad que se enseña en algunas corrientes cristianas que tú hablas acerca de orgías, perdón. O sea, el Cristo en el libro secreto de Juan no lo niega, no está diciendo que no.
pero está diciendo que no es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que él está aclarando. O sea, eso que sucede en el paraíso, esa información, sí sucede, o sea, en realidad sí sucedió. Esa perversión sexual sí sucedió, pero no lo enseñó el Cristo. Y está limpiando esa información de el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, no, no es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No, es el fruto que entrega la serpiente. Es una información muy independiente del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí lo leímos. En realidad dice lo que les da de comer es la preñez, la lujuria, la destrucción y la maldad. Dice estos 4 elementos, obviamente haciendo referencia a lo que nosotros tenemos en la historia cuando aterrizan estas entidades que llevan por nombre los Anunnaki, y al ver que nos encontramos en una etapa inicial del hombre, ellos nos imponen este sistema que tenemos hoy en la actualidad. Poder político, nos enseñan la política, los gobiernos, nos enseñan el poder económico que debemos de trabajar para adquirir ya sea tierras. Ellos son los que implantan todo este conocimiento. Ellos son los que enseñan que tiene que haber una religión con rituales de iniciación, en donde tenemos que despojarnos del 10% para pagarles a ellos. Y también nos enseñan el poder bélico, en donde nosotros debemos de luchar a favor de Dios, porque ese otro pueblo no cree en el Dios que nosotros creemos, entonces los hacen combatir. Entonces, este es el verdadero fruto que entrega la serpiente. Y sí, ¿qué es lo que sucede en el paraíso? Perversión sexual hasta el límite, como no tenemos una idea. Pero esa información no es el conocimiento del bien y del mal. Eso es lo interesante que nos enseña el libro secreto de Juan. Hace completamente esa separación y dice, no, en realidad el fruto del conocimiento del bien y del mal es bueno y debemos de participar. Y la serpiente entrega otro fruto. Eso es lo que nos llevamos de este capítulo, Gina. Me queda muy claro, Jesús. Gracias. Ina. Ahora has aclarado mucho de lo que quería preguntar. La figura de la serpiente entonces viene del mismo árbol del conocimiento del bien y del mal, pero entrega el mal fruto, ¿no? ¿Quién es la serpiente en esta parte? Bueno, aquí nos está enseñando el libro secreto de Juan porque nos cuenta toda la historia desde el capítulo 6, en donde Sofía comete un error y crea esta frecuencia negativa que lleva por nombre Yaldabaoth. Aquí no vemos mencionada en ninguna parte de que haya sido el Dios del Antiguo Testamento, pero como dice que Adán es superior a su creador en esa estructura mental, nosotros podemos atrevernos a interpretar que el libro secreto de Juan nos está revelando que realmente el Dios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que lleva por nombre Yod-Heh-Vav-Heh o Jehová en español, es la serpiente. En realidad es él. Ahora, la serpiente es un símbolo, sí, es un símbolo. Recordemos que Yaldabaoth tiene cuerpo de serpiente y cara de león. ¿Sí es así o es al revés? A ver, que ahí no me acuerdo, si no la voy a regar. Y cara de león y cuerpo de serpiente. Ok, entonces el cuerpo de serpiente, esa simbología representa todo lo contrario a lo bueno. Eso es lo que representa la serpiente. La cara de dragón la cara de león representa todo este poder que tiene hacia otras creaciones, en donde ellos tienen tecnología y generan violencia y someten a otras humanidades. Eso es lo que representa el león. Y sus ojos de fuego llameante es un falso conocimiento con el que engañan
a estas humanidades que se encuentran en esas etapas iniciales. Entonces, la serpiente en sí no es un personaje, son varios. Pertenecen o poseen este espíritu contrario del mal, de hacer todas las cosas malas. Entonces, se refiere al demiurgo, se refiere a los arcontes, se refiere a todas estas entidades que vemos también en el libro de Enoc, que dice que son los hijos de Dios o son ángeles caídos. Todos estos pertenecen a esa organización del dragón o dentro de ellos tienen esa esencia contraria de la serpiente, reptil. A eso se está refiriendo. Ahora, como te digo, es una revelación que nos hace que podamos tener una estructura mental y de pensar que en realidad el Dios del Antiguo Testamento, ese que estaba ahí en el paraíso y que le ordenó que no comiera del fruto del bien y del mal, en realidad no es un Dios, en realidad no lo es, sino que es un arconte. Jehová es un arconte. Obviamente, por medio de simbología en el libro secreto de Juan, nos hace esa invitación que podamos tener ese razonamiento y que podamos entenderlo. Sí. Obviamente no dice realmente quién es, pero con toda esta historia que tenemos en el libro secreto de Juan, nos hace alusión de que son los arcontes y de que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, pertenece a este grupo o a esta organización del dragón. Porque lo vemos muy claro en el Génesis, que le prohíbe que coma de ese árbol. Sí, entonces prácticamente los dos árboles eran malos. El árbol de la vida daba manipulación por los sentidos y toda la materia, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que al principio le dice no comes, porque lo quería así al Adán sin conocimiento. Cuando comió la parte que aquí El Salvador dice que es la parte del enseñarle el bien, y por la parte de la serpiente va a comer de la preñez, la lujuria, la destrucción. Y aún así, Adán sabía que hay una desobediencia contra el primer gobernante y él quería recuperar el poder que había pasado a Adán, y por eso le envía el olvido, ¿no? Entonces Ajá, nosotros estamos en este estado de olvido. así es, estamos en este estado de olvido. Ok, ahora sí tiene más sentido. Sí, así es. Ahora, el árbol, nada más hay un pequeño detallito ahí con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando lo entrega el Cristo, muy independiente del mensajero que sea que esté entregando este mensaje, sí en su enseñanza está enseñarnos lo correcto, y también cuando dice que el árbol es bueno y malo, cuando dice que es malo, la parte mala es la denuncia a los gobernantes. Por eso el Cristo, cuando tiene ese enfrentamiento con los fariseos, es muy tajante. ¿Por qué lo hace? Para que las personas que están alrededor y escuchando esa discusión entiendan que al Dios que siguen no es el Padre de todos. Por eso les dice, si conocieras a mi Padre, me aceptaríais, porque sabríais de dónde vengo yo. Pero como vuestro padre es el diablo, las enseñanzas que habéis recibido de él es la muerte. Por eso ustedes me quieren matar, me quieren asesinar, porque es lo que han visto hacer a vuestro padre. Entonces, cuando dice que es el árbol del bien y del mal, y que entregan este fruto, estos mensajeros entregan el conocimiento del bien, pero también enseñan la maldad, denuncian el sistema. Es muy claro, y así es como podemos discernir a los mensajeros cuando nosotros leemos otros documentos.
¿Por qué? Porque vemos esa invitación al cambio a través de controlar nuestros sentidos, pero también vemos la denuncia hacia el mal. Entonces, el Cristo en realidad sí entrega ese conocimiento, tanto lo bueno como lo malo. Lo malo, ¿cómo podemos discernirlo cuando ellos denuncian, cuando estos mensajeros denuncian? Y les dicen, no, ustedes sois hijos de la serpiente. Vuestro padre es el diablo. Vuestro padre es muerte. Entonces es muy claro cómo enseña cuando hay es muy claro cómo denuncia al sistema y la corrupción. Entonces sí, que no se nos pase eso. Cuando el Cristo da de comer este fruto o enseña este conocimiento, enseña tanto lo bueno que debemos de hacer para activar esa condición positiva o esa chispa divina, pero también hace su denuncia, enseñándonos quiénes son los malos. Y la serpiente, como tú lo dijiste, Ina, todo eso, como tú lo dijiste, enseña la preñez, la lujuria. Se nos enseña en el trabajo, o sea, yo lo veo muy claro cómo compañeros de trabajo tienen un falso propósito de la vida. Obviamente no me porto de una manera religiosa porque pues acabo de salir de eso como para seguir discutiendo con ellos, pero sí lo notamos, o sea, lo vemos a nuestro alrededor, incluso con nuestra propia familia, o sea, los comentarios, las pláticas, las conversaciones es cómo te va en el trabajo y qué estás haciendo para ganar más dinero, y el poder, el sistema, o sea, ese tipo de conversaciones, la lujuria. Mira, aparte de que tiene su esposa, tiene un amante y tiene otra amante y tiene una jovencita y anda con una señora mayor. Y es una locura, o sea, todo lo que nosotros estamos viendo hoy en día es una locura. Lo vemos o nos damos cuenta porque nosotros nos encontramos ahora sí que en ese proceso de cambio, en ese proceso de transformación, lo alcanzamos a discernir. Pero si no tuviéramos este conocimiento, pues igual ya estaríamos embarrados en la lujuria, en la maldad. Sí, Ina. Gracias, Jesús, es mucho más claro. Entonces, el olvido es el olvido del propósito de la vida y cómo descubrir la chispa para la iluminación. Así es. Así es, chicos. ¿Alguien más? Si no, ya para cerrar. A ver, Patricio. Yo lo tengo bastante claro lo que expusiste, pero solo quiero hacer una reflexión porque yo veo que como se va desarrollando toda esta enseñanza que el Salvador le entrega a Juan, tiene que ver con, en parte, como lo mismo que nos pasa ahora, en estos días. Si bien es cierto que esto ocurrió millones de millones de millones de millones de años antes, que ni siquiera nosotros éramos proyecto todavía, somos proyecto después de todo esto que ocurrió nomás, digamos. Y somos, lo entiendo yo como el gran proyecto de sanación del error que se cometió. O sea, en alguna medida, nosotros ahora, digamos con humildad dicho, somos como los salvadores del sistema, porque vamos a través de todo este proceso de aprendizaje, porque siento yo que estamos en un proceso de aprendizaje constante. Pareciera que hemos superado algunas situaciones, pero después de un tiempo como que volvemos a recaer y nos volvemos a tropezar con la misma piedra, así como decía Julio Iglesias. Entonces, este proceso está muy bien relatado ahí cuando el Salvador le empieza a dar toda esta información a Juan, porque desde el mismo momento que se equivoca Sofía, que comete el error, aparentemente
este concepto nuevo de desviación mantiene mucho poder, porque se queda con parte de la luz de la madre, en este caso de Sofía. Entonces se genera un plan, así lo veo yo, por lo menos como siento que está más o menos explicado ahí en el capítulo 7, de que aparece una estratagema de parte de la luz para convencer a Yaldabaoth, primero encantándolo con esta imagen de hombre universal o de Epígera Damas, que es un ser completo, luminoso total, y que los llama a hacerlo a imagen de ese ser que vieron reflejado en el agua, pero a semejanza de ellos mismos, porque eso era lo que ellos conocían. Y cuando ven que igual que un carro o un automóvil vacío, sin conductor, se dan cuenta que no tiene ningún valor, que fierro está ahí, ¿cómo se llama? Inerte, congelado. Entonces cuando llegan estos 5 destellos a ofrecer una solución y le dice, oye, dale el aliento, la estupidez de estos seres, tal cual como lo menciona El Salvador, que se aparejó con la estupidez, traspasa esa luz que había robado de su madre a este automóvil inerte, por llamarlo de alguna forma, y es como que en ese momento sube el conductor y el conductor echa a andar el vehículo y empieza a pasar todo lo otro, pero él ya no tiene el conductor, ya no tiene control sobre el conductor. Entonces ahí, al darse cuenta de que ha sido engañado, genera otro plan. Y sobre eso, la luz genera otro plan. Y así nos vamos hasta que llegamos ahora que estaba viendo yo el capítulo 12, aparece otro plan, que es de alguna forma tomar al Adán y separarlo en dos, dividirlo. Igual como lo hacen ahora los gobiernos o los grandes poderes, divide para gobernar. Y nos logran poner antagónicos uno contra otro, cuando somos todos hermanos. Entonces se inventa el feminismo, se inventa el patriarcado, puras ideas extrañas que en vez de sumar, restan. Y terminamos perjudicándonos. Entonces, si bien es cierto, como tú lo mencionaste, esto pasó millones de años antes, la esencia de lo que dice el libro ocurre todos los días dentro de nosotros, incluso más. Mira, cuando nosotros nos enfermamos, por ejemplo, nos da una gripe, se gatillan todas estas fuerzas oscuras y empiezan un proceso de degradación, y nuestro cuerpo se debilita, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo de carne, se empieza a debilitar. Tenemos que hacer reposo, tenemos que consumir algún tipo de medicamento, etcétera. Tenemos que ir donde un especialista para que nos revise. Pero si no nos cuidamos, podemos tener una recaída y muchas veces la recaída es más grande que la enfermedad propiamente tal. Y hay gente que muere en la recaída, le da, qué sé yo, una situación mucho más grave y termina prácticamente conectado a una máquina. Entonces, eso de la recaída es en parte lo que ahora en este último tiempo, porque siento yo que todo lo que, todo lo que dicen las profecías está como en proceso de cumplimiento acá, ahora, es cuando tenemos que, yo creo, tener
más cuidado con el tema de la recaída, sobre todo cuando leemos que ya nos advirtieron que la mayoría de nosotros, incluso los elegidos, van a ser engañados. Ahí yo siento que de alguna forma se hila todo esto que menciona el Salvador, a traerlo a nuestros días y que nos sirva de aprendizaje, que constantemente, no porque hayamos logrado una meta, significa que todo está en calma, que nos podemos confiar. Es decir, este es una toma de conciencia segundo a segundo. Tenemos que mantenernos despiertos. Ese pensamiento posterior iluminado que nos entregó, digamos, el Salvador en su momento, es algo que lo escuchamos todos los días, pero no siempre le hacemos caso. Eso es un poco la reflexión que quería hacer. Sí, no, muy bien, Patricio, y yo estoy de acuerdo con lo que nos acabas de mencionar, todo este resumen. En realidad, el libro secreto de Juan es una información que nos está entregando o que se nos está entregando para entender el patrón de cómo trabajan estas entidades, cómo lo hicieron anteriormente y cómo lo replicaron aquí mismo en la tierra. Obviamente nos enseña el libro secreto de Juan, es el pensamiento posterior iluminado, es el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque nos enseña el origen del bien, de esa luz inconmensurable, de la creación, de la perfección en la humanidad y cómo esta humanidad de cierta manera va degradándose hasta conocer toda la historia que tenemos y denuncia, también hace su denuncia. No supongas que es como dijo Moisés. No supongas que es como mencionó Moisés en su primer libro. Entonces vemos que nos entrega el conocimiento del bien y también nos ayuda a discernir qué es lo que está mal, dónde hay manipulación. Entonces, muy, muy bien lo que nos acabas de mencionar, Patricio. Hoy en la actualidad tenemos que estar atentos para abrir nuestros ojos y más que nada atentos en nosotros, o sea, hacer una introspección en nosotros. Esta información a quien realmente le debe de servir, pues es a nosotros, que estamos siguiendo ese impulso de leer otros documentos y llegar a esta información, hacer una pausa y ver cómo es nuestra vida. Ahora, si ya vemos, le echamos una mirada a nuestro pasado y vemos que no está bien, pero hoy tengo la oportunidad de cambiar, hay que hacerlo, no hay que tener miedo, no hay que sentir pena por cambiar, hay que esforzarnos por cambiar, hay que esforzarnos por buscar hacia adentro, escuchar realmente esa esencia divina que está dentro de nosotros. Muy bien, chicos, ya es tiempo, ya nada más para hacer un pequeño cierre. Hubo una parte que comentó ahí Gina y hasta ahorita como que la pude reflexionar. Es donde dice que tenemos dos gnosis. Ahorita tocamos el tema de que la gnosis nos enseña esta parte de la salvación, en donde tenemos depositado una chispa divina que lleva por nombre el pensamiento posterior iluminado o la epinoia en inglés. Entonces, ¿cuál es este proceso que enseña la gnosis? Recordemos que la palabra gnosis significa conocimiento. Entonces, en este cristianismo antiguo, lo que trata de enseñarnos es que adquiramos ese conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, y de esa manera tener una transformación. A medida que yo tengo mi transformación, me conecto con esa esencia divina. Ese es el proceso espiritual, cambiar realmente nuestra vida. Comprendemos al Creador, entendemos una pequeña porción de quién es Dios y cómo nos ama a medida que cambiamos y ayudamos a otras personas. Este cristianismo antiguo que lleva por nombre la gnosis es lo que estamos analizando aquí. Ahora Gina hacía mención de una gnosis moderna, más actual,
que pertenece a la nueva era. Esa gnosis obviamente tiene manipulación y está en error. Hay rituales, hay un sistema de control en el que hay un líder y hay que obedecer a ese líder. Hay que pagar cierta cuota mensual o semanal, hay que hacer aportes de donaciones. Te dicen ahí, te especifican qué cantidades es la donación que ellos aceptan, venden libros. Entonces es una organización completamente diferente a lo que nosotros estamos aprendiendo en esta biblioteca de Nag Hammadi con el libro secreto de Juan. Esa gnosis es completamente diferente. Y qué bueno que hizo ese comentario solamente para aquellas personas que nos ven por primera vez, porque pueden pensar, entonces la gnosis tiene la verdad, y pueden correr e ir a la escuela gnóstica que se encuentra ahí en la entrada de la colonia y la información va a ser completamente diferente. Sale de un lado para entrar exactamente a lo mismo, pero con otro nombre. Sale de la iglesia para entrar a la nueva era, pero le enseñan otra información completamente diferente. Entonces, solamente sí cerrar con esto, hacerles la invitación, chicos, de que estudien este capítulo. Creo que este capítulo aclara muchísimas cosas y los capítulos posteriores que vienen también. Entonces, esa es la invitación en este momento. Y pues esto sería todo, chicos. Vamos a cerrar. Gracias a Ina, a Gio, a Gina, pues las dos son Ginas. A Andrea del Pilar o a Pilar, a Elvia, que se nos une hoy este fin de semana, y a Patricio, gracias. La verdad, muchas gracias por hacer ese esfuerzo de estar aquí, poder compartir lo que ustedes piensan con otras personas y aclarar esas dudas que tal vez muchos tenemos esas preguntas. Ahorita aquí somos 6 personas, pero las personas que nos ven en el canal a lo mejor pueden conectar con la información que ustedes comparten aquí con nosotros en esta clase, y les agradezco muchísimo por hacer ese esfuerzo de levantarse temprano. Y pues, chicos, vamos a despedirnos. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito a que puedas compartir esta información con otras personas que tal vez se encuentran en este mismo proceso de búsqueda, de investigación. Compártelo, déjame tus comentarios, dime qué piensas acerca de lo que nosotros vimos, de lo que nosotros leímos. Y pues, chicos, esto sería todo de mi parte. Nos despedimos y hasta la próxima. Nos vemos, chicos, ya ahora sí ya terminamos.